Es el momento de hablar con Carlos Bianco, ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Y por supuesto, después de saludarlo, le voy a empezar preguntando por esto, aunque la charla luego versará sobre cuestiones políticas porque hay mucho también para hablar. Buen día, Carlos. Ariel Sac lo saluda y todo el equipo de Conflicto de Intereses. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Bien, muy bien. Bueno, empiezo por YPF, si me lo permite. ¿Qué lectura hace un ministro del gobierno de Kicillof sobre lo que ocurrió ayer con el juicio en Estados Unidos? Ayer es muy claro y es muy simple. La Argentina, respecto de su defensa de un caso en cuyos términos se viene manteniendo desde hace tiempo, y que fue lo que ayer veíamos, obviamente a propósito de esto, fuimos repasando con el gobernador varias intervenciones, varios de los videos, en donde lo que él sostenía era el método con que se llevó a cabo la nacionalización del 51% de YPF en su momento, que fue una decisión estratégica que se llevó adelante en el gobierno de Cristina Kirchner, cuando el gobernador era ministro de Economía, y que fue quien ejecutó junto con el equipo de energía, junto con de Economía en ese momento, y lo que hizo todo este tiempo el gobernador. Ahí lo estamos perdiendo. ¿Cómo? Ahí estamos perdiendo la comunicación, a ver si podemos mejorarla un poco para... Sí, no sé. Ahí está, ahí escuchamos. Decía. No, te decía que se sostuvo todo el tiempo, que se había llevado adelante de la manera correcta. El problema acá fue que un grupo de fondos buitres se presentó haciendo un shopping en un juzgado que es bastante conocido por nosotros, que era el juzgado que antes ocupaba el juez Griesa y ahora la Breta Fresca, que tiene una predisposición particular hacia los intereses de los fondos buitres. Y entonces había, inexplicablemente, digo, porque es muy sencilla la cuestión técnica, yo no soy abogado ni mucho menos, pero es muy sencilla la cuestión técnica por detrás de esto, lo que decían los fondos buitres, y que tenían una sentencia positiva en primera instancia, era que había estado mal hecha la expropiación, que se debería haber hecho una oferta pública de acciones y que se le tendría que haber pagado lo mismo al 51% que se nacionalizó, se le tendría que haber ofrecido lo mismo respecto de los otros accionistas, porque eso era lo que sostenía el estatuto de YPF, que es el estatuto de una empresa privada. Y nuestra respuesta muy clara siempre fue, eso es cierto, pero por encima de cualquier estatuto de una empresa privada están la Constitución Nacional y las leyes nacionales. La Constitución Nacional prevé la posibilidad de expropiación y hay una ley de expropiación que establece cómo se lleva adelante esa expropiación. La nacionalización del 51% de YPF se hizo de acuerdo a la Constitución Nacional y a las leyes de expropiación vigentes en la República, y por lo tanto estaba bien hecha. Bueno, es lo que dijo ayer la segunda instancia, que lo juzgó en los Estados Unidos, dándole la razón a la República Argentina. Ahora, una gran noticia para la Argentina, porque era un ataque, se reclamaban 20.000 millones de dólares en una cuenta también bastante para llegar a esos 10. Importante para la Argentina. Ahora, el perturbado mental del presidente, en vez de festejar esto, salió a echar culpas y a tratar de establecer un relato en donde él queda como quien hizo las cosas bien y el resto había hecho las cosas mal, cuando en realidad lo único que hizo el gobierno actual fue continuar con la línea de defensa que se había establecido desde que el juicio empezó. O sea que no hizo nada nuevo. Está bien, si hizo algo bueno fue haber mantenido la estrategia. Sí, está bien, perfecto. Se le concede y se le agradece. Pero no era un momento me parece que no era un momento para empezar a tratar de sacar una ventaja política sobre el caso, sino lo contrario. Era un momento para decir que bien, la Argentina mantuvo una política de Estado respecto de un tema muy sensible y que era muy costoso para nuestro país, vinculado a un nuevo ataque de los fondos buitres. Bueno, lamentablemente el presidente no hizo eso. Le tomo esto último para redondear tema YPF y ya luego pasamos a otras cuestiones. ¿Usted le reconoce al gobierno de Milei haber mantenido la posición estratégica en términos jurídicos para que finalmente este juicio llegara a buen puerto? ¿Cree que Milei debería reconocerle a Axel Kicillof el haber expropiado YPF?
Y por supuesto, porque vos fíjate que cuando uno analiza cuáles son de los poquitos sectores que crecen en la economía argentina, que son muy poquitos, uno de esos sectores es el sector hidrocarburífero. ¿Y por qué crece el sector hidrocarburífero hoy? La producción de petróleo y gas, e inclusive la posibilidad futura de exportación de buenos volúmenes de petróleo y gas por Vaca Muerta. ¿Y por qué se llevó adelante la inversión en Vaca Muerta? Justamente porque se nacionalizó YPF y porque YPF nacionalizada decidió poner en concesión los bloques de explotación de Vaca Muerta. O sea que fue una gran decisión, una decisión estratégica que genera muchos beneficios a futuro para nuestro país, haber nacionalizado YPF y a partir de la nacionalización de YPF haber puesto a disposición de distintas empresas, entre otras YPF, pero también otras empresas internacionales, las concesiones ligadas que la anterior empresa que estaba a cargo de YPF, que era Repsol, a explorar, porque sus planes de inversión no eran en Argentina, sino que eran en otras partes del mundo. O sea que YPF le tiene que pedir perdón, acá no es cuestión de pedir perdón, tiene que reconocer primero que fue una decisión estratégica y segundo que estaba bien hecha la forma que estuvo bien la forma en que se nacionalizó, es lo que dijo la justicia estadounidense, ni más ni menos que eso. Tampoco me parece que sea degradante para una decisión estratégica que nosotros hoy inclusive como gobierno estamos usufructuando, y la justicia de Estados Unidos acaba de decir que fue la manera correcta. Yo tratar de sacar una ventaja política y atacar a sus rivales, sus adversarios políticos. Bueno, a mí me parece lamentable y triste. Bien, concluido el episodio YPF, en esta entrevista le voy a hacer una pregunta vinculada a su movilidad. Carlos Bianco, ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, ¿tiene alistado el Clio? Porque es suyo, ¿no es cierto? Sí, es mi auto. Yo para las funciones pero para mis funciones personales, para mi actividad, tengo mi auto, que es el de siempre, el Clio, es el que tengo declarado, está estacionado acá a la vuelta de mi casa. Me pasa una cosa muy simpática que ya la gente lo conoce y pasa, le saca fotos y me las manda por redes. Muy divertido. Bueno, ¿lo va a empezar a usar de vuelta para la campaña electoral? A veces lo dejo en la casa de gobierno, pero a veces lo dejo acá en la calle y me pasa eso, que es muy simpático. ¿Lo va a empezar a poner en marcha nuevamente para llevarlo al gobernador a algunos eventos públicos? No, siempre lo uso porque es mi auto personal. Quiero ser muy sincero, el Clio formó parte de una etapa en donde no fue una estrategia política ni una estrategia de marketing, sino fue un medio de transporte, llamalo, genuino, que teníamos a mano, y era el medio de transporte que tuvimos en un momento a mano para hacer una recorrida por la provincia de Buenos Aires. No fue pensado, realmente no teníamos otro, era porque, qué sé yo, éramos pocos compañeros los que estábamos en ese momento recorriendo la provincia, y muchos de esos compañeros tenían un trabajo full time. Yo tenía un trabajo en la universidad que me permitía cierta flexibilidad y por eso me puse a disposición del gobernador y decidimos empezar a salir con mi auto. Después eso se transformó en medio un símbolo de una campaña muy austera, muy de cercanía, etcétera. Pero hoy sería un poco, sería una estrategia de marketing y va al gobernador con el Clio. Puede ir un día, qué sé yo, como cosa simpática, digamos. O sea, el gobernador tiene hoy autos oficiales, porque obviamente corresponde con su cargo, con su rango, sería no sería natural que hoy el gobernador ande recorriendo la provincia o el país o lo que sea con el conmemorativa, si querés, una situación simpática, pero no, nosotros no hacemos las cosas con marketing político, por eso nadie creería mucho que hoy estuviéramos recorriendo el gobernador. Yo sí, porque es mi auto, lo hago. De hecho, el otro día fui a una actividad que me invitaron a Dolores, fui con mi Clio, ahí también, qué sé yo, la gente me saca fotos, digo que a mí, de hecho. Bien, esta semana hubo una foto política muy importante con el gobernador a la cabeza e intendentes de casi todos o todos los distritos de la provincia de Buenos Aires. ¿Fue el primero de los pasos que piensa dar el gobernador, ya me parece a mí lanzado como candidato a presidente para el año que viene, o fue una cuestión simplemente coyuntural de mostrarle a Milei dónde impactan sus recortes y su motosierra? No fue una actividad
estrictamente política. Obviamente cualquier actividad que haga el gobernador tiene una carga política. Una actividad, si vos querés, más de gestión y de advertencia y de información sobre a los intendentes de la provincia de Buenos Aires, que ya lo saben, ¿no? Porque además lo venimos hablando, es una exposición pública al respecto para que no solo entiendan o informen los intendentes, sino la población en su conjunto de qué es lo que está pasando en la provincia de Buenos Aires con los recursos y por qué ante tantas necesidades que se vienen multiplicando cotidianamente en materia de mayor demanda de salud, en materia de mayor medicamentos, en materia de mayor demanda de alimentos, bueno, de todo, la provincia de Buenos Aires y los municipios tienen menos recursos. De eso se trató y además se hicieron algunos anuncios que eran muy esperados por los intendentes, por ejemplo, que los compromisos que había tomado en el marco de la aprobación presupuestaria en tiempo y forma, ustedes me dirán, bueno, lo único que dijo es que va a hacer lo que dijo que iba a hacer. Claro, con una caída de la recaudación y de la coparticipación muy importante, lo que vos decís que podés hacer en diciembre, por ahí no lo podés hacer a los 3 o 4 meses. Bueno, estamos haciendo un esfuerzo muy grande para que esos recursos con los que se comprometió el gobernador para con los municipios se hagan efectivos, o sea que es un esfuerzo y es un anuncio en sí mismo, porque inclusive había sectores que tenían alguna duda de que podíamos nosotros cumplir con esas garantías que se habían establecido con fondos para los municipios cuando se aprobó el presupuesto. Y también lo que hizo el gobernador es decir, bueno, nosotros estamos yendo a la Corte Suprema, ya presentamos 7 demandas por recortes que hizo el gobierno nacional a la provincia de Buenos Aires. Esta semana vamos a presentar una 8ª demanda que está siendo terminada por el equipo jurídico. El 21 de abril tenemos una mediación con el gobierno nacional en el marco de la Corte Suprema para ver si se pueden recuperar los fondos que le corresponden por ley a la provincia de Buenos Aires por la no transferencia de su caja de jubilaciones, y si podemos recuperar alguno de esos fondos, en este caso particular son 2,2 millones de pesos, si podemos recuperar parte de esa deuda que tiene el gobierno nacional con el Estado provincial, va a ser participada a los municipios que están necesitando recursos. Y bueno, todo el mundo lo ha agradecido, intendentes, como decías vos, de toda la provincia de Buenos Aires, de todas las fuerzas políticas, han estado de acuerdo en participar y han estado de acuerdo con la medida. Obviamente son recursos que de llegar a la provincia no solo van a quedar en las arcas del Estado provincial para seguir financiando la salud, la educación, la seguridad, sino también que van a derramar al conjunto de los municipios de la provincia de Buenos Aires que adhieran a la norma. Si quizás un municipio no lo necesita y no adherir a la norma, pero si adhieren a la norma, van a llegarle los recursos. Bianco, Gabriela Pepe lo saluda. Acá Ariel le preguntaba un poco como en tono, digamos, como un dato de color, ¿no? La cuestión del Clio y la recorrida, pero uno lo que sí empieza a ver es que Kicillof se empieza a mover por distintas provincias. Entiendo que tiene previsto ir a Tierra del Fuego para el 2 de abril, ¿no? Y que se va instalando en un armado ya más nacional como un posible candidato a presidente. No creo que pueda ir a Tierra del Fuego en el Clio ni en la provincia de Buenos Aires porque lógicamente no tiene sentido, pero digo, va hacia eso, ¿no? Hacia un armado nacional para posicionarse como precandidato presidencial. Sí, mira, yo me limito a decir la línea política que nos definió el gobernador a todo nuestro movimiento político, que es el MDF, a fin del año pasado. Lo que nos dijo es que él estaba en ese acto estableciendo los parámetros políticos para el año entrante, es decir, para este año. Lo que nos dijo muy claramente el gobernador en ese momento, que creo que fue el 26 de diciembre del año pasado, nos dijo el 2026 es el año de la construcción política. El 2026 no es año de campaña, no es año de candidaturas, es año de la construcción de una alternativa política para gobernar en 2027 con el conjunto de los sectores del campo popular y todos aquellos que con los que podamos consensuar una base mínima de acuerdos, ¿no? Una base mínima de acuerdos con los que todos nos podamos sentir cómodos, que tienen que ver con el fomento de la producción y del empleo en una Argentina que está siendo muy golpeada en esos términos, con el apoyo a la salud pública, a la educación pública, a la universidad pública, con la defensa de la soberanía nacional y de la democracia. Bueno, todos aquellos que estén de acuerdo con esos puntos básicos, con esos puntos mínimos de consenso, tenemos que construir una alternativa política
a Milei para el 2027, pero las candidaturas y la campaña no van a ser en el 2026, van a ser en el 2027. Obviamente que Axel, siendo gobernador electo de la provincia de Buenos Aires, teniendo la referencia que hoy es de un movimiento muy importante de la provincia de Buenos Aires, un movimiento político muy importante y el más nuevo, me animo a decir, de la provincia de Buenos Aires, como es el movimiento Derecho al Futuro, y que además es muy demandado, por decir de alguna forma, su presencia en otras provincias, la construcción política de nuestro movimiento en otras provincias, y bueno, a los ojos de los analistas, digamos así, de los observadores de la política, puede ser un potencial candidato, pero claro que se va a definir el año próximo, sí, el año de las candidaturas, el año de la construcción política. Y en ese sentido, le quería preguntar por una propuesta concreta que apareció esta semana de parte del ex gobernador de la provincia de San Juan, Sergio Uñac. Dijo que el Partido Justicialista tendría que definir los candidatos en una interna. Habló de internas abiertas, bueno, el mecanismo como a revisar, ¿no? Pero ¿ustedes están de acuerdo de que si se eliminan las PASO se pueda ir a una interna dentro del peronismo para definir quién puede ser el candidato para el año que viene? Sí, a ver, eso hemos escuchado eso. Habrá que analizarla. Creo que necesariamente se tenga que definir, creo que dijo algo así, como que este año es el que hay que definir la candidatura. No necesariamente tiene que ser así, me parece que hasta un poco prematuro, Y después la forma de dividir internamente dentro de nuestra fuerza política, si es que hay más de un posible candidato, bueno, se ve que estén disponibles en cada momento. Se entrecorta un poco la respuesta, perdón, porque se entrecorta un poco la respuesta. Usted lo que dice es no necesariamente, esto no debería definirse este año, y respecto del mecanismo. Sí, y que la forma de dirimirse una interna o una disputa dentro de nuestra fuerza política, en caso de que haya más de un posible candidato a presidente, se dará de acuerdo a los instrumentos que estén disponibles, porque se está discutiendo también, o por lo menos se estaba discutiendo la posibilidad de la eliminación de las PASO hasta hace un tiempo antes de que el presidente vuelva a entrar en desgracia. Y no sé, se tendrá que discutir si existe el instrumento de las PASO, puede ser un instrumento viable para definir candidaturas, y si no, veremos cuál es el instrumento. Pueden ser unas internas, pueden ser una solución de consenso, una negociación, puede ser, bueno, por eso, se verá. Lo que me parece a mí un poco prematuro es que haya que definir ahora, este año, las candidaturas. No sé, me parece que, por eso, no es lo que nosotros estamos haciendo, no es definir candidaturas, es hacer una construcción política amplia, nacional, con todos aquellos sectores que tengan determinados principios básicos de acuerdo, vinculados, bueno, lo que dije antes, a la soberanía nacional, a la democracia, al fomento de la producción, del empleo, la educación pública, la salud pública, la universidad pública, etcétera, la ciencia, la tecnología, etcétera. Me parece que es el año para esto, pero se respetan todas las opiniones, aunque uno no las comparta, porque son compañeros que nosotros los consideramos muy valiosos y muy necesarios para construir lo que viene. Bianco, muchísimas gracias por el tiempo que se ha tomado para respondernos. Eso a ustedes, muchas gracias.